El presente video es sobre la práctica 6, mitosis y meiosis del componente práctico del curso de biología. En este video trabajaremos una introducción temática donde haremos una breve explicación del ciclo celular y una segunda parte donde entraremos en materia y visualizaremos algunas fotografías de micropreparados de meiosis y mitosis. Para empezar, es necesario que tengan en cuenta que la célula está formada por un núcleo y este núcleo tiene adentro una información genética o ADN. Ese ADN en ocasiones se puede enrollar formando unos cromosomas. Los cromosomas a su vez están formados por un palito que llamamos cromátides, pero también pueden estar formados por dos cromátides. Los cromosomas hacen parte del ciclo celular y es muy importante que tengan en cuenta los conceptos que hemos dado. Por lo general, los organismos tienen dos tipos de células, unas células somáticas y unas células sexuales. Las células sexuales van a tener la misión de generar un nuevo organismo. Las células somáticas son todo el resto de las células que no son sexuales, tales como epiteliales, musculares, neuronales, pulmonares, intestinales y hepáticas. Resulta que en el proceso del ciclo celular las células sexuales van a pasar por meiosis, mientras que las células somáticas por mitosis. Entonces, el ciclo celular es el proceso mediante el cual se generan nuevas células a partir de una ya existente llamada célula madre. El ciclo celular está formado por una primera fase que es la interfase y por una segunda fase que es la división celular o fase M. En la interfase ocurren una serie de acontecimientos. En primer lugar, esta celulita madre va a crecer y su información genética se va a duplicar, también sus organelos. Todo se duplica en la interfase porque después de la interfase aquello que se duplicó es distribuido en la fase M o división. El proceso cambia dependiendo del tipo de célula. Si es una célula sexual, va a pasar por meiosis, pero si es una célula somática, va a pasar por mitosis. Entonces recordemos que el ciclo celular está formado por dos fases, una primera interfase, una segunda fase M. En la interfase hay una duplicación del ADN y también de todos los organelos, así como un crecimiento de la célula, y en la fase M todo aquello que se duplicó va a ser distribuidos y al final esa célula madre se va a dividir en unas células hijas. Empezamos con la mitosis. La mitosis está formada por cuatro fases: profase, metafase, anafase y telofase. Antes de la mitosis tenemos nuestra interfase. En la interfase el ADN se duplica y tenemos todavía un núcleo. Resulta que en la profase, que es nuestra primera fase de la metafase, los cromosomas se van a empezar a formar. Ese ADN que se encontraba en el núcleo se va a empezar a enrollar formando cromosomas y a medida que se forman los cromosomas desaparece el núcleo. Eso sucede en la profase. En la metafase, los cromosomas son llevados al centro por estas estructuras que se llaman microtúbulos. Los microtúbulos en la anafase dividen los cromosomas y se llevan una mitad a cada lado, a cada esquina o a cada polo. Y en la telofase, estos cromosomas que ya estaban en los polos se descondensan, es decir, empiezan a desaparecer los cromosomas, lo que quiere decir que el ADN se va desenrollando y empieza a formarse de nuevo nuestro núcleo. Al final de la telofase sucede la división de la célula en dos. Este proceso se llama citocinesis. Nuestra meiosis es para células sexuales, ¿no? Entonces siempre antes de la fase mitótica o de la fase meiótica ocurre la interfase donde se duplica el ADN. La meiosis está formada por meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 tenemos una profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y en la meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Los acontecimientos son muy similares a los mencionados para la
mitosis. Entonces tenemos nuestra profase 1 donde los cromosomas se condensan y va a ir desapareciendo el núcleo. En la metafase los cromosomas se dirigen al ecuador, en la anafase los cromosomas son jalados a los polos, en nuestra telofase empiezan a desaparecer los cromosomas y la célula se divide. Esto hasta aquí es muy similar a lo que ocurre en la mitosis. Sin embargo, la meiosis está formada por una segunda fase en donde se repiten las 4 fases. Entonces ocurre una profase 2. Y si se fijan, en la profase 1 solo había una celulita. En la profase 2 hay 2 células, resultado de la telofase 1. Va a suceder lo mismo. En la profase 2 se condensan los cromosomas, en la metafase 2 los cromosomas se dirigen al ecuador y en la anafase 3 los cromosomas se dirigen a los polos de la célula. Por último, en la telofase empiezan a desaparecer esos cromosomas, reaparece el núcleo y la célula se divide. Vamos a observar algunas diferencias notables entre mitosis y meiosis. Recordemos que ambas parten de una célula madre, ¿cierto? Nuestra célula madre tiene una cierta cantidad de ADN que en la interfase se va a replicar ese ADN. ¿Listo? Entonces, en nuestra mitosis vamos a obtener a partir de una célula madre 2 hijas. En cambio, en nuestra meiosis a partir de una célula madre obtenemos 4 hijas. ¿Listo? Nuestras 4 hijas de la meiosis son, si se fijan, cada una diferente genéticamente entre ellas y con la célula madre. En cambio, en la mitosis, las células hijas son genéticamente idénticas a la materna. ¿Listo? Esta variación genética ocurre gracias a un proceso que sucede en la meiosis 1, en la profase 1, que se llama crossing over o entrecruzamiento. En el crossing over, los cromosomas que ya se encuentran condensados van a abrazarse entre sí, van a entrecruzarse, ponerse uno sobre el otro. En ese entrecruzamiento uno se lleva un pedacito del otro. Eso hace que al final de la meiosis los cromosomas, cada uno, tenga un pedacito del otro y sean genéticamente diferentes o con una combinación diferente. Ahora, otra diferencia es que nuestra célula madre de la mitosis o de la meiosis tiene una cantidad de cromosomas. Todos los seres humanos tenemos un total de 46 cromosomas. Todas nuestras células tienen 46 cromosomas. Al final de la mitosis tenemos unas células hijas que tienen cada una 46 cromosomas. En la meiosis, en cambio, las células hijas cada una tiene la mitad de cromosomas de la célula madre. Por eso ocurren 2 divisiones meióticas. En una primera división se generan 2 células hijas, cada una con 46 cromosomas, y después ocurre una segunda división en la que cada una queda con 23. ¿Por qué cada una queda con 23? Porque recordemos que las células sexuales van a generar un nuevo organismo, lo que quiere decir que si el óvulo tiene 23 y el espermatozoide tiene 23, al unirse forman una célula con 46 cromosomas. Ahora sí entraremos en materia, lo que quiere decir que observaremos la mitosis y la meiosis en el microscopio. El objetivo de esta práctica es identificar cada uno de los periodos que comprende el ciclo celular y relacionar cada cambio presente en las células meristemáticas con las diferentes fases de la mitosis. Entonces, vamos a observar primero la mitosis. Y aquí tenemos 3 fotografías a diferentes aumentos. Nuestra primera fotografía es de raíz de cebolla en 4X. Entonces observamos el meristema. El meristema es un tipo de tejido embrionario, es lo primero que sale, es el tejido primario. Ese tejido primario se encuentra constantemente en división celular porque como está creciendo, se están generando nuevas células, por tanto estas células todas están en el ciclo celular. En la de 10 ecos observamos más de cerca nuestras células y en la fotografía de 100X es claro que cada uno de estos bloquecitos es una célula. Cada una de estas células se encuentra en una fase mitótica diferente que ya vamos a mirar
en la próxima presentación. Entonces, vamos a empezar con nuestra primera fase del ciclo celular, que es la interfase. En la interfase, recordemos que ocurría que el ADN se duplicaba y la célula crecía. Es importante que tengan en cuenta que las imágenes reales, las imágenes del microscopio, no se corresponden con los dibujos que tenemos en mente. En la interfase observamos una célula y un núcleo homogéneo muy grande. ¿Listo? Así reconocemos una interfase. La profase, por otro lado, es esta que encontramos aquí arriba. En la profase, si recordamos, ocurría una condensación de cromosomas. Pero entonces aquí no tenemos unos cromosomas ideales, no tenemos esa X ideal que nos dibujan. Tenemos un núcleo que se encuentra desapareciéndose. ¿Cómo sabemos que se está desapareciendo? Porque vemos ciertos blancos, siempre espacios en vacíos. Si comparamos profase con la interfase, nos daremos cuenta que el núcleo de la interfase es homogéneo, mientras que el núcleo de la profase tiene ciertos espacios en blanco y ciertas fibritas más oscuras. Esas fibras más oscuras son los cromosomas que se están condensando. Después de la profase tenemos la metafase, donde los cromosomas ya se han formado, como es claro, y se encuentran en la línea ecuatorial de la célula, es decir, en la mitad. En la anafase, una de las más fáciles de reconocer, podemos encontrar esta o esta, y encontramos esos cromosomas que se ven en forma de deditos en los polos o en los lados de la célula. Y por último, nuestra telofase es muy fácil de identificar porque es la única en donde encontramos dos núcleos, pero solo una célula. Así vamos a identificar cada una de las fases. Para el siguiente ejercicio requiero que pongan pausa su video. Les voy a preguntar en qué fase se encuentran cada una de las células señaladas, ponen pausa, lo piensan y responden para ustedes mismos. Esta celulita de acá, ¿en qué fase se encontrará? Efectivamente, es una anafase. Vemos nuestros cromosomas como deditos en las esquinas. Esta celulita, por ejemplo, ¿en qué fase se encontrará? Muy bien, se encuentra en una profase. Vemos un núcleo que no se encuentra homogéneo, tiene ciertos espacios y fibritas más oscuras que son los cromosomas. Esta celulita, ¿en qué fase se encontrará? Efectivamente, es una telofase. Observamos solo una célula con dos núcleos. Esta de aquí abajo, ¿qué será? Como observamos unos cromosomas en la mitad, es una metafase. Y por último, esta de acá, ¿qué será? Como el núcleo está homogéneo, no hay espacios, diríamos que es una interfase. Hasta el momento hemos visto estas imágenes que son de mitosis. Vamos a pasar a meiosis. Estas imágenes son tomadas de micropreparados de antera de lirio. La antera es uno de los órganos sexuales de la flor. Entonces, en nuestra antera vamos a observar una profase. ¿Listo? La profase van a ser todas estas tres primeras fotografías. Recordamos que en nuestra profase 1, ocurre la condensación del ADN a cromosomas, como es claro en esas tres primeras fotografías. Seguidamente, en la metafase 1, los cromosomas se ubican en la mitad. En la anafase 1, los cromosomas son jalados hacia las esquinas y en la telofase, los cromosomas desaparecen, vuelve a aparecer el núcleo y al final de esta se va a dividir la célula. Por lo general, observamos una telofase con dos núcleos, todavía no se ha dividido la célula. En la meiosis 2, cuando ya se dividieron las células, tenemos dos celulitas que van a empezar a condensarse otra vez para formar los cromosomas. En la metafase 2, los cromosomas se dirigen al ecuador. Los de las dos celulitas generadas en la anafase 2 vamos a tener que los cromosomas se dirigen de nuevo al ecuador
y por último una telofase con 4 núcleos. Al final de la telofase ocurre la citoquinesis, donde la célula se divide de nuevo generando 4 células hijas. A poner en práctica lo aprendido.